en primer lugar, ¿no? Por un nuevo día en su presencia, y gracias porque Él con sus lazos de amor nos atrae, ¿no? A que nos podamos reunir todos en una sola fe. Qué lindo. Amada familia, bienvenidos a cada uno de ustedes al mejor lugar del mundo, ¿sí? A la presencia del Señor, ahí donde encontramos nuestro refugio y la seguridad eterna. Amén. Y algunos que han venido por primera vez, a lo mejor hay algunos que no conozco, pero bienvenido también, siéntanse como en su casa, en familia, con toda confianza y con libertad. Amén. En esta mañana les quería compartir una porción de palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Amén. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, recordando un poquito la memoria, ¿no?, de nuestro aniversario. Los que estuvimos acá estuvimos felices, pasamos lindo, ¿verdad? Amén. Así que bueno, eso es lo que podemos nosotros alcanzar, conocer cuando participamos en los aniversarios, cada año, un año más, porque siempre Dios nos trae sorpresa. Vienen predicadores de otra congregación y cada hermano también va aportando en lo que está aprendiendo en el Evangelio, ¿no? Porque en estos tiempos justamente es la preparación de nosotros, que somos la novia de Cristo, y hay que prepararnos para andar firmes y quietamente y reposada delante del Señor. Su presencia es lo que nos pide el Señor Jesús, ¿no? Que podamos conocerle a Él primeramente, ¿no? En todos sus detalles. Porque si lo conocemos a Él y se nos revela la palabra, entonces vamos a andar tranquilos, en paz, con gozo, con paciencia, como les voy a leer en este versículo del capítulo 24 de Lucas. Amén. Así que bueno, por un año más de vida, así que empezamos también en estos tiempos animando a nuestros hermanos a que vengan también a congregarse, a que vengan a los estudios bíblicos, ¿sí? Que se esfuercen porque es pagar el precio de nuestro tiempo para venir a estudiar, porque si no estudiamos, no meditamos la palabra de Dios, jamás vamos a recibir una revelación, eso es por seguro. Pero si venimos y estudiamos, pagamos el precio de nuestro tiempo, el cansancio, porque muchos venimos acá, experimentamos, el que le habla también viene, ¿no? Vengo cansado del trabajo, sí, pero eso no me impide que yo venga para estar en comunión con el Señor y conocer su palabra cada vez más, porque esa es la forma de recibir las revelaciones de su palabra, y podemos pedirle al Señor que nos revele mucho más en sueño, ¿no? Sino que, si dormimos con la Biblia en el pecho, ¿qué revelación vamos a recibir? Nada. ¿Sí? Porque el asunto está en el meditar la palabra de Dios. ¿Amén? Así que bueno, la palabra de Dios dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sean crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura para las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Sí? Amén. Entonces,
A veces nos olvidamos de la palabra de Dios, a veces meditamos, estudiamos. Pasa que, como dice Pablo, ¿no? Debemos ocuparnos del estudio. A veces nos olvidamos, muchas veces cuando estudiamos nos olvidamos y nos acordamos en el momento. Pero en el momento que queremos decir a alguien algo de la palabra, nos olvidamos. Y bueno, esto le pasó también a ellos, ¿no? Le pasó a estas personas que Jesucristo cuántas veces le habló de su muerte, de su resurrección, pero a veces se olvidan. Pero bueno, cuando estos varones con vestiduras resplandecientes, dicen, ¿no? Y ellas reflexionan, recordaron, entonces otra vez recordaron y se dieron cuenta y corrieron a contarle a los discípulos que lo que había sucedido con el Señor Jesucristo, que había resucitado. Y bueno, a Pedro también, ¿no? Como él también no creyó a ellas, ¿no? Y es natural, a veces no creernos, ¿no? Entre nosotros, por más que está diciendo la verdad. Pero él creyó y corrió a la tumba y encontró los lienzos. Y bueno, dice que se maravillaron, ¿no? Y ahí cuenta acá un camino, dice, el camino a Emaús. He aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Él iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, los dos discípulos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mira, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y al Señor Jesucristo, ¿no? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aún también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, ahí está hablando Jesucristo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y le sigue hablando el Señor Jesús, ¿no? Y diciendo, por todos los profetas declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. El Señor Jesús se alejaba un poquito, ¿no? Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. El Señor Jesús tomó el pan, ¿no? Y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente han parecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Amén. Hermanos, estos versículos narran cómo los discípulos, estos discípulos tristes, desconsolados, ¿sí?, por la crucifixión de Jesucristo, ¿sí?, caminaban hacia Emaús,
un pueblo cercano de Jerusalén, en el camino y se les une el Señor Jesucristo, pero ellos no lo reconocen. Jesús les explica en las Escrituras cómo el Mesías debía sufrir para entrar en su gloria. Y al llegar a Emaús, estos discípulos insistieron en que Jesús se quede con ellos durante la cena, y al partir el pan vemos, ¿no?, que les fueron abiertos los ojos a estos dos discípulos y les reconocieron a Jesús, quien luego desapareció. De inmediato ellos regresaron a Jerusalén para contar, dice, sus experiencias a los demás discípulos. Amén. Entonces, eso es lo que cuando conocemos, cuando se nos revela la palabra verdaderamente, hermanos, nos gozamos, a como estos hombres, ¿sí?, cuando vieron al Señor Jesucristo, entonces de ahí reconocieron la verdad. Y es la única forma de entender la palabra de Dios, por medio de la revelación de su palabra. Y lo que nos revela es el Espíritu Santo, y por eso es necesario nosotros buscar esa llenura del Espíritu Santo. Él es el único que nos va a llevar a toda verdad, al conocimiento de Cristo Jesús, para que nosotros podamos conocerlo cada vez más y gozarnos en Él y poder llevar su palabra con gozo, con alegría, para aquellos que no conocen también. Y eso es lo que aprendemos acá nosotros, ¿verdad? Todos los domingos viene una palabra distinta, una porción de palabra, y nosotros deberíamos estar atentos a esa palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, esta es la esperanza en las dificultades que a veces recibimos nosotros. Y en las dificultades está Jesús con nosotros, ¿sí? El relato muestra cómo el Señor Jesús puede estar presente en momentos de tristeza, de desilusión, de desgano, ¿no? Y Él nos va guiando, Él nos consuela en su infinito amor y en su gracia. Y bueno, en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos de la gracia, es mucho más que debemos nosotros tomar interés, de conocerlo, de aprender. Por eso animamos a cada uno de nosotros que puedan venir al estudio bíblico, ¿sí?, y que se congreguen, como dice el pastor siempre, ¿no?, mínimamente congregándonos los domingos. Por lo menos se escucha un poco de porción de palabra. Amén. Así que en estos tiempos debemos conocer, sabiendo que tenemos ese supremo llamamiento. Todos tenemos un supremo llamamiento, ¿sí? Como dice en Filipenses 3:14. Dice, Filipenses 3, capítulo 14, dice: prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y sin otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así que sintamos esa misma cosa, hermanos, esa misma fe, la palabra, el conocimiento del Señor Jesucristo, que Él viene pronto y necesitamos estar capacitados, preparados, crecidos, ¿no?, en la estatura de la plenitud de la mente de Cristo Jesús. Y eso necesitamos, pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que, bueno, en Filadelfia está sucediendo eso. Estamos creciendo esto. Y gracias a su palabra, y gracias a Dios también, ¿no?, que puso un instrumento acá para poder guiarnos, ¿sí? Y ese instrumento es el pastor. Y bueno, estamos andando en la sana doctrina. Porque si vamos a otras iglesias, no encontramos esa sana doctrina. Siempre encontramos palabras que son agregadas de razonamientos humanos, que no edifican, ¿no? Son lindas aparentemente, son muy bonitas, todo bien. Atraen a la gente, llenan todo, pero no edifican. Lo que nosotros queremos acá es edificarnos, crecer, como Cristo, un varón perfecto, ¿no?, lleno de sabiduría. Amén. Y el versículo 1 dice de Filipenses, dice, ¿no?, prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Bueno, tenemos que aprendernos a gozar en Él. ¿Cómo nos gozamos en Él? Conociéndolo. Primeramente debemos saber, conocerle a Él. Por su palabra lo conocemos, entonces ahí nos gozamos. Y Pablo se gozaba, por eso Pablo anima a la iglesia, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que, hermanos, no nos cansemos de repetir las mismas cosas siempre, porque en una primera, segunda vez, tercera vez no se entiende, no conocemos, hasta que el Espíritu Santo nos revele. Ahí entendemos, ahí nos empezamos a gozar con su palabra, ¿sí? O sea, la palabra de Dios trae
gozo, pero una palabra revelada. Guardaos, dice, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también, dice, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Claro, él era tremendo, porque imagínate que él era perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y bueno, cuando fue llamado, el Señor Jesucristo lo transformó, lo cambió. Y así somos todos, cada uno venimos al Señor, le conocemos y somos transformados de día en día. Circuncidado, dice, al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. Era tremendo Pablo, era conocedor de la ley, ¿ve? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor a Cristo, ¿sí? Así que, hermano, nosotros también, por amor a Cristo, tenemos que olvidar esa vieja naturaleza. Tenemos dos naturalezas, ¿sí? La vieja naturaleza, el viejo Aldo y el nuevo Aldo, ¿sí? Pero en el nuevo Aldo, ¿qué hay? La vida de Cristo, ¿sí? Y esa vida de Cristo que tiene dominio propio, ¿sí? Quiere vivir una vida digna, una vida bien acá en la tierra, ¿sí? Y entonces Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo el blanco, ¿sí? A ese supremo llamamiento, ¿no? La resurrección de entre los muertos, ¿amén? Y ellos van a ser la esposa del Cordero. Pero necesitamos capacitarnos, ¿sí? Y el Señor nos va guiando a través de su palabra, ¿sí? Entonces la importancia de la palabra, el camino a Emaús, la explicación de las Escrituras por parte del Señor Jesucristo, enfatiza la importancia de conocer la palabra de Dios para entender su voluntad y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén? También el reconocimiento de Cristo. La experiencia en Emaús muestra cómo la fe y la apertura de nuestro corazón a Cristo puede llevar al reconocimiento de su presencia. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, y el testimonio de Cristo, ¿no? El regreso de los discípulos a Jerusalén, desde Emaús a Jerusalén, ¿no? Para compartir su experiencia. Destaca también la importancia de compartir el mensaje de Cristo a otros. ¿Amén? Nuestro Salvador nos invita amorosamente a vivir, a venir a Él y a regocijarnos en Él, ¿sí? Entonces, Emanús, estaba buscando una palabra, Emanús significa un significado primavera templada. También es transformación de la tristeza y de la desesperanza en fe y en alegría. Amén. Entonces, y Simeón y Cleofás, ellos son estos discípulos que iban camino a Emaús. Son los nombres de estos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Ven? Y por último, en Efesios capítulo 5 habla, lógicamente, de la novia, es lo que debemos saber, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 24, hasta el 27. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por amor a ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos quiere presentar el Espíritu Santo delante del Dios Padre, sin mancha ni arruga. Él nos quiere preparar, capacitarnos, pero nosotros tenemos que ser obedientes, ¿o no? Eso va a depender de nosotros, familia. Eso va a depender de nosotros. Todo se puede en esta vida. ¿Sí? Si Pablo pudo, llegó, puede. Muchos varones de la fe llegaron, alcanzaron. ¿Por qué? Porque confiaron en el Señor, fueron obedientes. Y bueno, nosotros también podemos llegar, hermanos, ¿sí? Pero tenemos que preocuparnos, tomar una decisión para seguir ese camino maravilloso, conociéndolo a nuestro Señor. Conocer sus virtudes, sobre todo, ¿no? Y
sobre todo, ¿no? ¿Quién no quiere irse en ese supremo llamamiento con Cristo Jesús? Al menos yo quiero, ¿no? Entonces, anhelo, por eso yo busco, ¿no? En casa también estudiábamos, meditábamos con mi esposa, gracias a Dios me acompaña ella. Muy bien, mi esposa, felicitaciones a mi esposa. Siempre estamos. A veces nos dormimos un poquito, pero bueno, reaccionamos y seguimos para adelante. Y bueno, gracias a Dios por la vida también de nuestro pastor, ¿no? Que Él nos encamina con esta preciosa palabra de la sana doctrina, el Evangelio de la gracia, ¿sí? Amén, familia. Bueno, vamos a empezar alabando a nuestro Señor con alabanzas, cánticos, amén. Nuestros hermanos de alabanza ya pueden tomar sus posiciones. Gloria a Dios. Bueno, les invito a ponerse en sus pies, por favor. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos